buenos días, Buenos ¿cómo días. estás? Bien, ¿tú? Jacqueline Schroer, ¿cómo te va? Bien, Gerardo, ¿ti? ¿Ya te mejoraste? Ya me de la estaba tos? muriendo, pero ya. ya. Ya, después de 2 semanas y si no te... Es que ya no estoy tomando antibióticos, ya me rehúso a tomar medicamentos. Pues sí, ahí está la equinacia. Pues todo eso Todo naturista, por eso no me morí O esta sea, semana. toda la batería de Sí, remedios todo, hiciste. todo miel, todo Miel, lo que me cebolla, decían. Sí. ajo. Sí, Todos todo, los el ajo menjurjes. crudo y El ajo crudo, sí. todo, vaporizaciones, Sí. o sea, todo lo que apareció por ahí me lo Pero tomé. ya mejor. Sí, pero es que lo que sí es que ya de plano los antibióticos hay que dejarlos de lado, porque es un Pues es que problema. sí. Los antibióticos realmente lo que hacen es pegarnos en el sistema inmunológico y en lugar de ayudarnos, nos disminuyen la respuesta inmune del cuerpo. Sí, ya después nunca te recuperas. Está cañón. Bueno, pues toca que les demos la bienvenida a todos ustedes, amigos. Vamos a ver un cachito, vamos a ver 10 minutos de un video de Guillermo Marín. Lo que pasa son 14 minutos, es muy largo. Entonces vamos a ver los primeros, Cari, 7 minutos, cuéntale 7 minutos porque para ver la mitad. Y mañana, Cari, pasamos la otra mitad. Porque ya ves que le podemos mover desde donde inicia para que te fijes dónde queda. Y Guillermo Marín está en el sitio de Toltecayotl, o sea, tl.com, y pues ya llega a, el otro día vi 7 millones de visitas. Ay, wow. Sí, no, es sensacional. Está en Oaxaca. Le mandamos un cariño, un saludo a Miguel y todo su equipo. Pues están en la divulgación de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestras raíces. Y además, pues él es promotor de la cultura de Oaxaca. Zapotecos, ¿no? Obviamente. Y pues hacen muy buen papel porque vale la pena contar con personas dedicadas como él, serias, investigadores, Sí. a que podamos entender un poquito más sobre lo nuestro. Entonces, si te parece, vamos a ver el video y de regreso vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar de los viajes astrales, ¿no? Sí, bien. Y revisar qué de todo este subjetivismo que al final la mente nos lo da, qué podemos hacer como tips y algunas interpretaciones incluso de sueños, si te parece. ¿Qué significa, lindo, sí. ¿Qué significa si soñamos tal o cual cosa? Los sueños es un buen tema. Simbolismo, sí. Así es, simbolismo. Vamos a vamos al video y también estamos esperando, ojalá se conecte. Cari, le puedes decir a Rose para que vea cuál es el usuario y si ya está conectado Luis Manuel Suárez Romero, porque no lo vemos conectado por ningún lado, pero bueno, así será. Vamos al video, nos vamos a la pausa directo y regresamos. Okay. Esto es Conciencia Planetaria. Vamos al video. Mitos sobre los españoles. Mito, que los envió el rey de España. Totalmente falso. Ni Diego Velázquez, ni mucho menos Hernán Cortés, conocían y tenían relación con los altos niveles de la corona española y menos aún con los reyes. Además, se debe de aclarar puntualmente que toda la empresa del, entre comillas, descubrimiento y conquista fue una acción de, entre comillas, la iniciativa privada, es decir, la corona española, salvo el primer viaje de Colón, jamás puso un gramo de oro para financiar o subsidiar las expediciones. Todo se hacía mediante contratos que la corona extendía vía prebendas o influencias a determinados personajes o grupos de poder. La corona exigía el 20% de lo robado, a lo que llamó con eufemismo el quinto real, es decir, de todo lo saqueado, la corona le debían entregar una quinta parte, por lo cual en cada expedición iban algunos representantes de la corona para supervisar y dar fe de que en verdad se respetaba el contrato comercial del 20%. Mito, que eran invencibles y que Dios estaba de su parte. Totalmente falso. Cuando Cortés rescató a Jerónimo de Aguilar, español,
que años antes, en 1511, había naufragado en las costas de Chetumal y aprendió a hablar maya, y posteriormente le entregaron a Malinche, que sabía hablar náhuatl y maya, Cortés se enteró de la profecía del regreso de Quetzalcóatl, que los mexicas esperaban con temor su temido regreso, y que se repetía esa fecha cada 52 años, en el que llegaría por el oriente y que era blanco y barbado, que 1519 era el año Uno Caña, fecha del temido por unos y esperado regreso por otros, y que los mexicas eran odiados por la mayoría de los pueblos de la náhuatl, debido a que habían transgredido la religión y sabiduría tolteca de Quetzalcóatl, y porque habían emprendido una campaña imperialista militar de sometimiento y explotación a los pueblos de la náhuatl, como nunca antes se había visto. Mito, que eran un ejército con oficiales y soldados, totalmente falso. Es más que común en los libros colonizados de historia leer el término de, entre comillas, los soldados de Cortés. Es necesario aclarar que en Europa aparecieron los ejércitos con el sentido moderno hasta el siglo XVII. En aquel entonces, en España se les llamaban tercios, los cuales eran unidades militares vinculadas a un líder que se ponía a las órdenes o intereses del rey. Los tercios eran más cercanos a los mercenarios modernos, no usaban uniformes, armas reglamentarias, ellos mismos se armaban como podían, se avituallaban y curaban, y es decir, todo era un negocio. Varios tercios podían conformar un ejército de aquella época en el cual los hombres que lo integraban tenían diferentes nacionalidades, idiomas, religiones y siempre eran seguidos por una inmensa multitud de comerciantes que les vendían lo que ellos necesitaban y les compraban lo que ellos saqueaban, así como de las familias de estos, entre comillas, trabajadores de la industria de la guerra. De modo que en la conquista de la náhuatl jamás existieron ejércitos y soldados españoles. Estos llegaron más tarde con el desarrollo del periodo colonial. Mito, que la superioridad tecnológica militar determinó la victoria en la invasión. Totalmente falso. Los filibusteros que llegaron con Cortés y después con Pánfilo de Narváez, como casi todos los que llegaban a América, eran aventureros en busca de fortuna. La península española venía de un proceso de una larga guerra en contra de los árabes, de modo que el pueblo nacía, crecía y moría en la guerra. El hombre en general sabía usar las armas y estas eran muy caras, especialmente las de fuego, por lo cual la mayoría de los aventureros venían muy mal armados. Una armadura completa solo la podía pagar un hombre rico, y esta clase de hombres no andaban exponiéndose en lugares desconocidos, lejanos y peligrosos. Ellos, en cambio, invertían y financiaban expediciones. Además, las armaduras eran muy pesadas, entre 25 y 30 kilos, y el clima no se prestaba. Las ilustraciones en las que se ven perfectamente armados y uniformados, entre comillas, los soldados de Cortés, es solo una fantasía más de la ideología criolla. Cortés desembarcó con 32 ballesteros, 13 arcabuceros, 10 cañones pesados, 4 culebrinas ligeras, 16 caballos y algunos perros. Armas muy básicas y poco eficientes, pensando en que según los mitos y fantasías de la conquista, fueron las que vencieron a cientos de miles de guerreros mexicas. Por el simple número de los enemigos, esas armas nunca pudieron, por sí mismas, determinar la victoria del invasor. Existen textos escritos, tanto por el propio Bernal Díaz del Castillo o la del Conquistador Anónimo, que describen cómo en los primeros choques entre los invasores españoles y los guerreros tlaxcaltecas, estos mataron a jinetes y caballos de manera sorprendente y eficaz. Además, la historia nos demuestra que ningún ejército invasor somete a un pueblo solo por la superioridad tecnológica militar, como se vio en Vietnam y como se aprecia hoy en Afganistán. Mito, que venían a ganar almas para Dios y grandeza para España. Estas dos mentiras han seguido vivas en el